Hola familia, este es el primer vídeo de este canal, por eso creo que es el momento ideal para hacer una pequeña introducción de qué os vais a encontrar aquí. ¡Vámonos! Antes de nada voy a presentarme. Mi nombre es Antonio Morales y soy el creador de una app maravillosa, al menos eso pienso yo, llamada Feinbow. ¿Qué es Feinbow? Es la primera red social para familias, parejas, solteros y solteras del colectivo LGTB con hijos o sin ellos, pero con la intención de tenerlos, porque siempre han soñado con crear una familia. Una app donde vais a conocer a familias como la vuestra de todo el mundo. Si aún no te la has descargado, puedes hacerlo totalmente gratis tanto en Android como en Apple. ¿Y qué es Over the Feinbow? Pues este canal de YouTube donde vamos a enseñaros a increíbles familias arcoíris, cómo viven, qué piensan, sus experiencias con la maternidad y con la paternidad, cómo es su entorno, la ciudad donde residen y todo lo que nos permita mostrar al mundo. Porque después de tantos años de lucha por los derechos del colectivo LGTB, no solo en España, sino en todo el mundo, es necesario dar visibilidad al resultado de esa lucha, como es el matrimonio igualitario y la posibilidad de crear una familia. Si os gusta este primer capítulo de Over the Feinbow, por favor no olvides darle a like, al botón de suscribir y activa las notificaciones haciendo clic en la campanita para que ésta te avise cuando haya un nuevo capítulo disponible. Y ahora voy a daros una pista de dónde se va a desarrollar nuestro primer capítulo. Nuestras protagonistas de hoy cambiaron esta imagen por esta. Y esta por esta otra. Quien haya pensado en Brasil, va bien, y quien haya pensado en Lucena, también, porque hoy nos vamos a conocer a un matrimonio de chicas brasileñas que dejaron su Sao Paulo natal para vivir en Lucena, un pueblo de Córdoba de 43.000 habitantes. Un viaje de 8.000 kilómetros para emprender una nueva vida que les permitiera vivir su amor con total libertad. Hoy nos reciben Aline, Vanessa, su hija Ana Paula y Chloe, la miembro perruna de la casa, un hogar lleno de mujeres y que respira amor por todas partes. ¿Cómo os conocisteis? En un autobús. Sí, yo estábamos en un autobús y bajé del autobús y Aline me preguntó, ¿tú sabes dónde está la calle tal? Y yo le dije, no, llevo poco tiempo trabajando en este pueblo y no conozco nada todavía. Y ya, ¿no? Luego fuimos a trabajar. Ella fue a un lado y yo me fui a otro. Sí, después de unas semanas después de eso, dio la casualidad que estaba formando un equipo nuevo en la empresa y una chica, amiga nuestra en común, me dijo, ven que te voy a presentar a una amiga. Y resulta que la amiga era ella. Y ahí fue cuando ya empezó todo. ¿Y cómo llegasteis a España? A través de un contrato, una oferta de trabajo. Aline vino primero y luego me vine yo, 2 meses después. ¿Cuánto tiempo lleváis en España? ¿Cómo fue esa llegada a España y cómo se acogió el país? 12 años llevamos. Sí, bueno, al principio por ser pareja no hemos tenido ningún problema. El problema fue vivir desde el punto de vista migratorio. Entonces, claro, la gente al ver nosotros cuando llegamos no sabíamos hablar bien el español, entonces, claro, teníamos esa barrera también a la hora de comunicarnos. Y veía que había un rechazo, ¿no? Sobre todo también porque empezaba la crisis económica en el país, entonces la gente como veíamos a nosotras como personas que venían a quitar trabajo a los españoles. ¿Casaros aquí facilitó vuestra estancia en el país? No. De hecho, hemos tardado 2 años en
conseguí arreglarlo todo para podernos casar. Sí, había un problema de información dentro de lo que es el mismo registro, ¿no? A nosotras ser extranjeras las dos, claro, por norma teníamos que habernos casado en nuestro consulado, ¿no? Porque aquí los extranjeros solo se pueden casar en lo que es el ayuntamiento y tener el libro de familia si tú estás casada con un español o con una española. Como en nuestro caso las dos éramos extranjeras, pues tuvimos que, claro, que entrar con un montón de, no digo proceso, pero sí es verdad que hemos tenido que formar e informar al registro civil de que al estar viviendo aquí teníamos los mismos derechos que los españoles y el hecho de casarse era un derecho constitucional. Entonces, claro, como era el primer caso de dos chicas a casarse por España, entonces, claro, fue más complicado a la hora de informarse, ¿no? Pero al final lo hemos logrado, lo que pasa es que tardó su tiempo. Porque en Brasil nos hemos casado por el consulado, justamente porque en Brasil todavía el matrimonio igualitario no estaba permitido. En esa época, después. Sí. ¿Cuándo decidisteis que era el momento perfecto para tener hijos, para tener a Ana Paula? Eso mucho antes de casarnos. Ya... Sí, en Brasil nosotras siempre hemos pensado en formar una familia, lo que pasa es que en Brasil eso era imposible y entonces creo que lo soñábamos, pero no era una cosa que veíamos como posible. Y cuando llegamos a España descubrimos que se podía casar, que podía casarnos después y justo en esa fecha que nosotros nos casamos y empezamos ya con el tratamiento de Ana Paula. Nos enteramos de que sí se podía hacer la inseminación por la Seguridad Social. Y entonces teníamos ya muy claro el hecho de querer formar una familia. Lo que pasa es que es verdad que habíamos pensado primero en adopción, pero vimos que la adopción era mucho más complicada que el hecho de tener un hijo. Y como Vanessa tenía muy claro que ella no quería tenerlo, ¿no? Gestar un hijo, pero a mí no, yo no tendría ningún problema, entonces decidimos que sería yo la que iba a llevar a Ana Paula dentro de la tripita, ¿no? ¿Cómo os planteáis la idea del acogimiento después de haber tenido a Ana Paula? Sí, la verdad que el acogimiento ahora lo estamos viviendo con mucha ilusión, porque como dije, nosotros siempre hemos querido adoptar, ¿no? Pero el acogimiento es distinto, pero es como casi una adopción. Como Vanessa en su familia ha tenido y ha vivido también, han tenido muchos niños de adopción, Vanessa ha sido también una niña de acogida dentro de su familia. Entonces era una cosa que nosotros siempre hemos tenido claro, que una vez que estuviéramos un poco más estabilizada, ya después de tener a Ana Paula, pues era un paso más a tomar en nuestra vida, porque queríamos que Ana Paula supiera lo que es compartir su tiempo, su vida con otro niño y que viera que la vida no es tan fácil como nosotras ahora mismo se lo estamos estamos proporcionando ahora mismo. Y la verdad que es una ilusión muy grande para nosotras y lo estamos viviendo con eso, con mucha alegría. ¿Cómo veis la situación de la comunidad LGTB ahora mismo en Brasil y en España? Bueno, en Brasil ahora mismo estamos luchando el doble, ¿no? Por culpa del nuevo presidente, que la gente cree, porque el presidente habla como habla, también tiene derecho de insultar a la gente en la calle, hablar lo que quiere y no. Se ha perdido mucho el respeto. Ya no había tanto y hoy en día lo hay menos. Entonces se está luchando mucho. Se ha callado la voz de la gente. Bueno, los derechos que se habían luchado durante años por conseguir una normalidad, entonces ahora como que ha vuelto, pero en plan más agresivo y peor de lo que nosotros hemos vivido en nuestra época, ¿no? Cuando nosotros estábamos allí en Brasil. Y es muy triste porque ver personas que al final pudieron asumir su vida y
pensábamos Vivirla libremente. que había conseguido, ¿no? ese derecho, ¿no? Que era una cosa que ya la palabra dice que es un derecho de normalizar su situación, pues ahora teniendo que retroceder hacia atrás. Y en España es verdad que hay una cierta libertad, hay más derechos que en Brasil, pero tenemos que tener mucho cuidado con que no pase lo mismo que está pasando en Brasil, porque el hecho de tener una crisis económica y que el país pase por problemas, ¿no? Puede dar lugar a que la gente vote en personas que no sean tan tolerantes con esta minoría, que se supone que es una minoría, pero no es tan minoría. Ya la comunidad LGTB en España es muy grande y muy fuerte. Entonces, siempre hay que tener un cuidado, porque aquí puede pasar lo mismo que está pasando en Brasil si no tenemos esa consideración de conciencia y de saber que podemos afectar y de una manera muy dura ese colectivo, y no solo ese colectivo, como otros colectivos más. ¿Qué echáis de menos de Brasil? Yo, la verdad que algunos familiares, ¿no? Que le tengo mucho aprecio, mis hermanas, algunos primitos míos, alguna comida especial. Sí, Brasil es un país muy rico y muy bonito, pero ahora mismo tenemos una relación, ¿no? Por así decir, con la familia, pero el miedo a lo mejor a vivir todo lo que nosotros hemos vivido es más grande que la nostalgia, ¿no? De lo que nosotros a lo mejor hemos dejado hacia atrás. Entonces ahora mismo yo echo de menos estar y tener ese lazo, ¿no? Familiar, pero también sé que a lo mejor si estuviéramos allí tampoco lo tendríamos. Entonces ahora mismo estamos bien como estamos. Quedamos con la duda. ¿Qué consejo le daríais a vuestra hija para que lleve siempre con ella? Que sea libre, que sea feliz, que disfrute de la vida. Lo que yo diría a ella, disfrute de la Que no permita que nadie le obligue a hacer o a hacer lo que ella no quiera, y que sobre todo que siempre los valores que nosotros estamos inculcando, que se lo lleve ella, que es el respeto, la igualdad entre los géneros, la tolerancia, y que no importa el color ni la raza de una persona, que somos todos iguales. ¿A qué destino os gustaría viajar? Ahora mismo a Grecia, lo que estamos pensando ahí. Nos encantaría conocer a Grecia, Ana Paula. Yo pienso ir a París, pero antes de irme, yo quiero primero conocer, antes de ir a París, quiero conocer primero todo el mundo. No. Vas a viajar tú, ¿eh? Va a viajar bastante. Nosotros nos gusta mucho viajar, y España también hay muchos sitios por conocer, y eso es nuestro proyecto, ir conociendo cada día poco a poco, poquito a poco el mundo, ¿no? Como dice Ana Paula. ¿Cómo os veis dentro de 10 años? Trabajando, conociendo mucha gente, muchos lugares, y con una hija de 16 años. Sí. Yo veo que dentro de 10 años, sobre todo eso, con la familia ampliada, que tengamos más niños aquí y que pase mucha gente por nuestra vida, que podamos nosotros aportar algo a todas las personas que pasen por nuestra casa, por nuestra vida, y nada, que esa unión que tenemos hoy pues que siga, y nada, que si podemos lograr tener nuestra casa, nuestro hogar, lo que es nuestro, pues bien, porque si no, seguir luchando y seguir viviendo nuestra vida juntas. Un sueño realizado y un sueño por realizar. El realizado es que hemos tenido a Ana Paula. Sí. ¿No? ¿Y no realizado? Y no realizado, bueno, de momento, eso, tener nuestra casa. Y Ana Paula dice que tocar la lotería sería bueno. Pero eso, que venga
otro miembro más a la familia, eso es algo que está ahí todavía pendiente, pero que si sale todo bien dentro de poco ya se realizará también. ¿Qué es lo que más y lo que menos os gusta de España? A mí lo que más me gusta es la gente me gusta, sobre todo aquí en Andalucía, su manera de ser, su arte que tienen. Y lo que no me gusta es el clima, demasiada calor o demasiado frío. Sí, que nosotras también lo que yo veo de España y que me gusta mucho es el tema de la familia. Los españoles en sí son muy familia y como eso es una característica nuestra también, que es una cosa que nosotros siempre hemos luchado por tener, pues es algo que valoramos mucho aquí en España, ¿sabes? Podéis seguir a Aline y a Vanessa en sus redes sociales y ahora no os podéis perder la divertida mini entrevista a la peque de la casa. Hola Ana Paula, ¿cómo estás? Bien. ¿Te ha gustado la entrevista que le hemos hecho a mí? Yes. Sí. Yes. ¿También hablas inglés? ¿Y portugués hablas? Sí. ¿Sí? ¿Qué sabes decir en portugués? Hoy. Obrigado. Obrigado. Hola. Hola es hoy. Hoy. Y Qué bueno. cuando escuché la palabra hoy, era como una sensación. ¿Qué estás diciendo? ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? Y entonces mi madre estaba diciendo hoy. Entonces yo digo, ¿hoy qué? ¿Hoy qué? Porque era la palabra hoy. Hoy, claro. Hoy era hoy. Nosotros hacerle caso a ella, que es la que sabe portugués aquí. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tener dos mamás? Bueno, pues que esas dos personas te dan un cariño enorme. Y lo más importante que tienen esas personas que son dos personas iguales. Son dos personas iguales. ¿Y te gustaría tener un hermanito? Porque he oído que va a venir un hermanito Encantada. durante una temporada. Encantada. ¿Sí? Encantada. ¿Y qué quieres que sea, niño o niña? A mí me da igual lo que sea. Te da igual, lo vas a recibir igualmente, ¿no? Con el mismo amor y el mismo cariño. Y va a dormir contigo, me parece, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y quieres compartir tu habitación? No hubiese pedido tan pequeño. Ah, claro, porque es pequeño. ¿Cuántos años va a tener? No se sabe, ¿no? Mira, es como hasta la edad de 5, Hasta 5 años. es como, en vez de ser de pequeñito a 5 años. Ah, de pequeñito a 5 años, ¿vale? Sí, entonces está bien, como porque tú tienes 6 para 7, ¿no? Para que tú puedas cogerlo y manejarlo bien. porque ya Es que te gusta dicen mucho que la como bebé. dicen que esto yo me acuerdo, mira, dicen que por la altura dicen que voy a cumplir 8 años. Yo digo, no, yo voy a cumplir 7. Claro que está grandísima y guapísima, ya la estamos viendo. ¿Y qué le diría a esos niños que se meten con los niños que tienen dos papás, o dos mamás, o una mamá y un Bueno. papá? Yo les diría que los padres le dan el mismo amor al niño que le están acusando, y ese amor también se lo dan al niño que están los padres del niño que está acusando también se lo dan. Claro, es el mismo amor, es el amor de padres y de madres, que es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Bueno, pues aquí Ana Paula, que quiere ser youtuber y esta es su primera oportunidad para ser youtuber. Dile algo a tu futuro followers. Venga. Bueno, que yo estoy encantada de estar en este canal y estoy súper orgullosa de estar. Y emocionada, si yo y te lo veo, emocionada. está emocionada ella. Y tengo mucho orgullo de que mi madre estén aquí y me estén apoyando en toda esta entrevista.
Bueno, pues con este último y emotivo mensaje nos despedimos. Hasta el próximo capítulo de Over the Rainbow. Chao. Hilario. Adiós. Adiós. Os quería decir una cosa, que quiero que cuidéis más del planeta, porque están dejando muchas suciedades por los campos y por las playas, y eso puede dañar a muchos animales. Si quieres conocer a familias tan maravillosas como esta, puedes hacerlo con la app de Rainbow. Descárgala gratis en App Store o Google Play. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en el próximo capítulo de Over the Rainbow. Gracias, chao.